Lo que estamos hablando sobre el tema disruptivo es un tema importante y aquí hay una frase que escuché a un conferencista hace algún tiempo hablar: nuevos tiempos requieren nueva tecnología cada vez más asequibles, potentes, adaptables a nuestras necesidades, que formen parte de algo como natural y que no tengamos que hablar continuamente de ellas. O sea, que Smart City ya venga por naturaleza y que no tengamos que recalcar y hablar sobre ello, sino que ya seamos parte de. Y consigamos con esto, estaremos preparados para el desarrollo en cada momento. Como ustedes ven, básicamente, las Smart Cities no puede haber sin Smart People. En otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el proceso educativo? Y no hablo académico universitario, sino desde que la formación de los estudiantes de pre-kinder en adelante tienen que ir familiarizándose, tal como uno dice hoy, los chicos nacen con un chip. Bueno, ese chip tiene que ser usado, tiene que ser saber cómo se lo aplica, tal como nosotros cuando nos llega un teléfono inteligente empezamos a entender y cómo aprovechamos las aplicaciones que tiene. Y sabemos que todos los que cargan un teléfono inteligente, que prácticamente ya son todos, no llegamos a utilizar toda la optimización de eso. Es como tenemos un carro de carreras, pero no es que vamos a ir a 180 kilómetros por hora rectas y curvas, tenemos que manejar y saber manejarlo apropiadamente. Esto a veces se me complica un poco. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos, cuando hablamos de Industria 4.0, estamos hablando de que también tenemos que tener gente que esté familiarizada, que empiece a entender que este es un proceso tal que va evolucionando conforme avanza la tecnología y conforme están avanzando todas las ciencias conjuntamente. Esto va en paralelo para no solo la educación, sino para todas las actividades del quehacer humano. Hoy hablamos de comida inteligente, hoy hablamos de ciudades inteligentes, hoy hablamos de movilidad inteligente, hoy hablamos de salud inteligente y tenemos que seguir manejando esto, obviamente con gente que sabe manejar esos sistemas y puede aprovechar y tenerlo adelante. Aquí tenemos los 4 principios principales de la cuarta revolución industrial, que es básicamente lo que necesitamos cuando hablamos de complementar lo que son la parte de la inteligencia y conocimiento que tenemos, tanto en el tema robótica, el tema de redes inteligentes, el tema de informático, los distintos temas de inteligencia artificial y los avances en el campo de Big Data, etcétera, etcétera. Porque aquí tengo la representación ideal o simulada de lo que es una ciudad inteligente. Y aquí ustedes pueden ver en esta presentación donde Smart City, ¿qué quiere decir? Movilidad inteligente, salud inteligente, aire inteligente, como uno de los conferencistas anteriores habló, sensores inteligentes que nos digan la calidad del aire, que nos digan el tema de los peligros y los riesgos que está corriendo ese entorno donde se mueve, donde se desenvuelve una ciudad inteligente. ¿Y por qué tenemos que hablar de eso? Porque ya la ciudad inteligente viene desde los pueblos inteligentes en Europa. En Alemania no hay exclusión de que tiene que ser una ciudad, que tiene que tener una ciudad de tantos miles de habitantes. Hay ciudades muy pequeñas de 10.000 habitantes, de 5.000 habitantes, pero estamos hablando también de megaciudades que hay en el mundo y como el 75% de la población va a vivir en ciudades para el año 2050, entonces tenemos que imaginarnos ciudades súper desarrolladas. Quito era una ciudad de 400, 500 mil habitantes en el año 60 y hoy día estamos como ciudad más grande del Ecuador con más de 3 millones de habitantes. Entonces, todos los sistemas de funcionalidad en la ciudad, el tema logístico, el tema de, por ejemplo, el acceso de un lado de la ciudad al otro lado,
la demora que tiene un tráfico como el de Quito, que es un cuello de botella a lo largo de los valles. Eso tiene que ir con sensores inteligentes que digan la intensidad del tráfico, con cambio de los sistemas de movilidad para que ya no tengamos que usar vehículos para todo, sino usar sistemas de transporte público como son las grandes ciudades, que para que se movilice cada día reducen los espacios de circulación y aumentan los espacios de servicios públicos, eso sí, inteligentes, como lo hace Singapur. Singapur es un país del tamaño del Cantón Quito, 620, 630 kilómetros cuadrados, y tienen 5,5 millones de habitantes, y tiene un Producto Bruto Interno 3,5 veces del tamaño del Ecuador. Entonces, ¿y qué? Singapur en el año 60 era un pueblo de pescadores. ¿Y por qué se formó esa República de Singapur? Porque ni siquiera los malasios, que son sus vecinos, los querían. Ustedes tienen su isla y vayan allá y hagan lo que quieran. Pero dio las circunstancias que tuvieron gente visionaria y hoy día son líderes mundiales en lo que son soluciones inteligentes para un entorno inteligente, y lo vienen manejando así desde su fundación hace 50 años más o menos. Entonces tenemos ahí, ¿qué es lo que vamos a pasar? Tenemos la evolución del hombre desde la edad de piedra, luego el Homo sapiens, y estamos hoy día en el hombre conectado, el hombre inteligente, el wired person, que es el que tiene que estar en contacto con el IT de las cosas, o sea, donde el hombre, el ser humano, se funde en cierta manera con los temas telefónicos, con los medios digitales, y como vemos, cada uno de ustedes tiene que estar conectado con un teléfono, y a veces no pueden dejar de estar conectados con un teléfono, y siguen y seguimos en esa instancia donde debemos aprender, compartir lo que es tiempos de ocio, tiempos de atención, tiempos de estar conectados y para llevar una vida valiosa y útil. Y aquí veo una foto de una ciudad, que hablamos una ciudad, y yo digo una ciudad inteligente que están trabajando, la zona del Pearl River en China, y es una ciudad que tiene, como vemos, una ciudad tamaño Londres, otra como Milán, otra como Boston, otra Seattle, Dublín, Los Ángeles, Nueva York, todo en una sola zona. Ahí viven, están ya viviendo más de 40 millones de habitantes. ¿Y cómo se moviliza una ciudad de ese tamaño? No es solo cómo se moviliza, cómo les llega la alimentación, cómo les llegan los combustibles, cómo se reparten los servicios médicos, cómo se reparten los servicios de salud. Eso es lo que se habla de una ciudad inteligente. ¿Cómo se logra que todo eso no colapse y se congestione en cualquier situación? Ahí pueden haber terremotos, porque en la China hay terremotos, ahí puede haber catástrofes naturales, como son los tifones en el caso asiático, que son los huracanes en el lado del Atlántico. Ahí puede haber otros como inundaciones, como ha habido recientemente en otras partes de China, y vemos que todo eso tiene que seguir funcionando. A eso es lo que tenemos que llegar como ciudad inteligente, que es que nada se colapse cuando las cosas y las circunstancias son adversas. ¿Qué es lo que tenemos que ahí? Por ejemplo, ciencias de la vida son casi todo. Estamos viendo que gracias a los avances en lo que es las ciencias de la vida, una vacuna que antes se desarrollaba en 10 años, y obviamente estamos frente a circunstancias excepcionales de una pandemia, y en este año han aparecido 4 o 5 vacunas que hoy están certificadas como todas buenas y válidas, y que la única no válida como vacuna es el que no se vacuna, porque tiene mucho más riesgo y tiene riesgo de continuar propagando los virus. Pero vemos que ahí se avanza en todos los sectores como parte de este complejo inteligente, que es temas disruptivos de tecnología. Estamos hablando de que tenemos que favorecer nuestra visión de ciudades inteligentes, entornos inteligentes. ¿Hacia dónde? Hacia cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible 2030, y obviamente el 2030 ya estamos atrasados.
y los objetivos no se van a cumplir para el 2030, pero para el 2050 sí tenemos que haberlos cumplido para evitar todo lo que estamos viendo que ocurre hoy en el mundo presente. Y ahí hay una serie de tecnologías disruptivas en el sector de energías renovables, en el sector movilidad, en la tecnología de nube, en el tema de salud, en el tema alimenticio. Uno de los contaminantes más grandes del mundo hoy día son las emisiones ambientales, es lo que nos preocupa, el CO2. Bueno, el CO2 es contaminante, pero también vivimos de la necesidad del CO2. ¿Por qué? Porque las plantas, las que nos alimentan, necesitan CO2. Entonces ahora deberíamos pensar, no, estamos construyendo un mundo más productivo desde el punto de vista del agro o algo así, pero es cómo aprovecharlo. De hecho, invernaderos alimentan CO2 para poder hacer crecimiento más rápido y más efectivo de plantas más productivas y de mejor calidad. Pero entonces también tenemos del otro lado que queremos reducir el tema alimentos cárnicos, porque son los más contaminantes por las vacas y por todos los animales rumiantes que emiten mucho metano, y además es ineficiente, y hoy vemos en los supermercados lo que se llama meat of non-meat, o sea, de origen vegetal, que son producidos en laboratorio, y si han visto las últimas noticias, fuera de que si se van a cualquiera de las cadenas de alimentos, ya encontramos en las refrigeradoras los alimentos cárnicos de no carne, como son las hamburguesas preparadas a base de alimentos de este tipo. Y vemos que hoy ya se hace con impresión 3D alimentos que parezcan steak y otro tipo de carnes con su textura y sus sabores y todo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir educación inteligente nuevamente, porque son las partes del desarrollo biológico de la agroindustria, de las ciencias de la vida, que tienen que hacer todos esos cambios. Así que vamos a hacer toda esa transición energética. Por ejemplo, también necesitamos entender qué es la transición energética. Todo el mundo dice, bueno, van a desaparecer los combustibles. Esta mañana estuve yo en otro evento que era el lanzamiento de Feria de Oil and Power y minería. Y les dije en esa feria, no podemos hablar de que tenemos que suspender las actividades extractivas, porque si suspendemos las extractivas, nadie tendría teléfonos inteligentes, nadie tendría comunicaciones inteligentes, porque todo eso necesita alambres, nadie tendría generación eléctrica para tener ni energía solar, ni energía eólica, ni energía hidráulica, que son energías limpias, porque esas son construidas a base de máquinas y de materiales de minería principalmente de cobre, que es el Ecuador muy rico en ese material, privilegiado, y que hoy día ya es la cuarta exportación del rubro de exportación del país. Entonces tenemos que seguir impulsando y podemos decir, bueno, ya no queremos vehículos de hidrocarburos, sino vehículos eléctricos. Está muy bien, pero ¿y el pavimento de las calles? ¿Vamos a dejar que se deterioren las calles porque no hay minería? Porque no hay extractivo. El pavimento es hecho a base de minería de material de piedra, y por el otro lado hecho a base de hidrocarburo, el residuo justamente la brea, el alquitrán con el que se pavimenta las calles, incluso eso, y los vehículos mismos. Nos movilizamos en vehículos eléctricos, pero más del 50% del vehículo es construido de plásticos y de productos que vienen de la industria del petróleo, los polímeros, los cables eléctricos, los asientos, los rodapiés, toda la mampostería interna de cables, buses, aviones, todo eso sigue siendo de productos derivados de petróleo. Entonces es fácil decir no queremos limpio,
pero hay que ser inteligentes en cómo se entretiene, y eso es la educación inteligente que tiene que ser parte de la educación 4.0. Y para eso hay que agrupar todo lo que son los clústeres para crear valor agregado. Esto aquí en el Ecuador hay que crear todavía, en otros países del mundo, desde Colombia hasta Vietnam, se han creado los clústeres de valor agregado y las cadenas de valor. El tema de investigación, desarrollo, es necesario para poder fomentar esto, y esto quiere decir nuevamente la parte académica tiene que trabajar con el sector público y sector privado, el desarrollo de los productos, soluciones inteligentes como lo que acabamos de escuchar del tema de movilidad, donde la academia tiene que trabajar con las municipalidades para poder dar una logística transparente, y ahí me voy a referir nuevamente al ejemplo de Singapur, donde NUS University, que es la Universidad Nacional de Singapur, ha desarrollado toda la tecnología inteligente para movilidad inteligente en ese país, y es una universidad equivalente a lo que es MIT o Cambridge o Oxford y otras universidades de ese nivel, Stanford, y hay muchas en el mundo, y creo que tenemos que ir hacia ese punto. Tenemos que educar nuevamente la insistencia. Ese es nuestro fundamental papel para tener una ciudad inteligente. Ahora, más aún, tenemos que legislar apropiadamente, porque normalmente los legisladores no saben de la materia que están legislando cuando hablan de ciudades inteligentes. Tienen que inteligenciarse ellos para poder hacer práctica legal, de desarrollar un cuerpo legal, un cuerpo legislativo adecuado, y normalmente no tienen la menor idea. Perdónenme, estamos eligiendo gente por la popularidad, porque han sido futbolistas, actores o algo, y no es que estoy en demérito de eso, pero su entrenamiento ha sido ajeno a lo que es la tecnología inteligente. O sea, ellos tienen su mérito en su campo, pero no quiere decir que puedan legislar, por ejemplo, las bondades del CBD en el cannabis, que es un tema que hoy día en el mundo entero está desarrollándose como prácticas ancestrales que están pasando a ser cultivos modernos. El tema del uso del CBD, que no tiene nada que ver con la marihuana recreacional o el THC, tetrahidrocannabinol. Entonces, ahí tenemos que saber por lo menos diferenciar esas dos cosas para entender cómo se tiene que legislar hacia el futuro para todas las cosas inteligentes. O sea, efectivamente, Smart City, Smart Country, Smart People. Tenemos que ir hacia ese lado. Y aquí vemos que todas estas empresas que están ahí han nacido casi en las últimas 3 décadas, y hoy son las que dominan el mundo. ¿Por qué? Porque el tema de la inteligencia, del smart algo, quiere decir, y las empresas que están afuera como expositores son las que han aprovechado esta capacidad del desarrollo inteligente, y alguien como Huawei, que en el año 2000 nadie la conocía, hoy día es uno de los jugadores importantes y claves en el mundo telecomunicaciones y el mundo de las aplicaciones de telefonía móvil. Pero ahí ya en la misma China hay competencia que está más grande que Huawei en teléfono móvil, pero obviamente no en tema de infraestructura. Esos son desarrollos que tienen que ir avanzando en esa manera, y el Ecuador puede tener gente que desarrolla una aplicación como la que estaban describiendo, pero lo que tiene que es proyectarse exponencialmente, entrar en las incubadoras modernas, que son las que lo potencian para que sea un mercado mundial, un mercado de exportación, y no una solución local que estamos dando, sino que se proyecte más allá, porque sí podemos, y sí tenemos ejemplos de empresas ecuatorianas que se han ido a las incubadoras en el exterior y están regresando con esa capacidad para potenciar su venta a todas las regiones del mundo, y principalmente Latinoamérica, porque son desarrollos en el idioma español en este caso. Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen de qué es lo que necesitamos para una revolución verde en todos los sectores que tenemos de eso, en hardware, en energía, en
almacenamiento en eléctrico, todo eso intervienen una serie de, aquí no hay un proyector, pero todo lo que es el círculo exterior de productos metálicos de la extracción minera. Nuevamente me adelanté un poco al hablar de eso, pero vemos que es necesario todos esos temas para poder avanzar. Y aquí, como ven, Klaus Schwab, fundador de Economic Forum, nos hallamos ante un hito histórico donde se está cambiando por velocidad, alcance e impacto todas las cosas. O sea, es una sociedad que en el entorno disruptivo, hoy día tenemos que educar. ¿Para qué? Educar para profesiones que no existen. ¿Cómo le educo a alguien para algo que no existe? A ver, díganme, ¿dónde está la hoja de ruta para ello? Pues ahí tiene la creatividad de la academia de ingeniarse cómo prepararnos en general con los instrumentos y las herramientas para que lo que se llama educación sea aprender a entender, no a memorizar, sino a aprender para que podamos con eso tener un conocimiento adecuado de lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos. Hoy día solo en el tema de las biociencias aparecen ciencias desde la salud humana, de la salud animal, de la salud de las plantas, y ahí estamos viendo todas las combinaciones: biofísica, bioingeniería, biogenómica, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ir acompañado por lo que es Big Data, que es donde se va a almacenar todo esto en la nube. Entonces, esas son todas las herramientas que tenemos para esto, y entonces ahí vuelvo a donde empecé, del cambio básico en la educación. ¿Qué es lo que tenemos que educar hoy día? Tenemos que educar ya no como antes, sistemas, calificación, relevancia, imaginación, limitación de espacio y un molde para todos. No todos somos iguales. No todas las semillas son iguales. Si mezclamos una semilla de un árbol de eucalipto que es pequeñita con una semilla de trigo que es más grande, no esperemos que de la de trigo salga un eucalipto, ni de la de eucalipto que es más chiquita salga alguna otra cosa. Tenemos que hacer las cosas apropiadas para cada caso y para crear. Este país pasó una ley, que voy a dar un ejemplo, del tema de prohibido los transgénicos. Era de que le digan que le van a quitar el pan de cada día, porque hoy ya no se produce en el mundo sino trigo transgénico, o sea, genéticamente modificado. Entonces era de que a los legisladores les inteligencien de que en el Ecuador ya no debe importarse el trigo de Canadá, ni de Argentina, ni de Estados Unidos para hacer el pan de cada día, porque señores, ustedes están comiendo cada día un producto transgénico y están prohibiendo que el Ecuador tenga aquí contaminación transgénica. Y no veo que nadie se ha muerto de comer pan. Exactamente, a eso vamos, que hay que analizar las cosas mucho más profundidad y entender, y para eso tenemos que aprender desde pequeños lo que se llama pensamiento crítico, y así podría yo ir con cada uno de los puntos que ahí señalo, que podemos analizarlo, y eso sería toda una conferencia, y en respeto del tiempo simplemente lo presento, pero tendríamos que hablar de muchos de esos puntos y ver el modelo que hacen los japoneses, cómo han reducido a elementos básicos su educación para darle las herramientas para lo que no existe todavía, para esa educación a las profesiones del futuro, donde sí tienen que aprender idiomas, donde sí tienen que aprender lectura, matemáticas, y donde sí tienen que aprender moral, ética y compartir, y civilización y respeto a todo el mundo. Aquí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención, y si hay preguntas, por favor.